las ciencias del entrenamiento, las ciencias de la readaptación, no podemos olvidar que lo importante es lo que ocurre cuando la persona sale de nuestro centro, de nuestra camilla, de nuestra clínica. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Gracias, buenas, Ismael. Muy gracias por bien. estar con nosotros. A vosotros. Cuéntanos un poquito, David, ¿quién eres tú y qué es cuáles motos? Bueno, ¿quién soy yo? Yo soy un profesional de la actividad física y la readaptación deportiva Ujú. con soy graduado en fisioterapia, aunque previamente, antes de ser fisioterapeuta, tengo un bagaje como entrenador y entrenador personal desde Ujú. hace bastantes años. También actualmente soy máster en recuperación funcional de lesiones Ujú. y como aventura nueva, pues bueno, estoy preparando ya mis estudios de doctorado. Ok. Eso es lo que soy yo a nivel personal. Lo que es Qualis. Qualis es una idea que se forjó hace bastantes años, casi 10 años ya, sobre una filosofía de entrenamiento muy diferencial a lo que había hace 10 años casi en España y que se basaba sobre todo en que el entrenamiento era algo más que la prescripción de series y ejercicios o que la readaptación deportiva era mucho más que potenciar un músculo o hacer una terapia incluso a nivel fisiológico. Entonces se convirtió en un programa de formación con Ujú. varios aspectos que ya lleva casi 1000 alumnos en sus 10 años de historia en todas las sedes que hay en España. Genial. Y cuéntanos un poquito de tu trayectoria, porque tienes una trayectoria un poco peculiar, ¿cierto? Sí, yo empecé la casa por el tejado. Yo sé, a mí me salió bastante bien. A mí me salió bastante bien, pero bueno, ahora, como dice la persona que me lleva la tesis es el doctor Fernando Martín Rivera, que es un gran amigo y ha sido unas pocas personas que han entendido realmente ese camino al revés, ¿no? Que ha sido. Pero bueno, yo empecé la casa por el tejado porque, bueno, hay que entender un poco cómo es la evolución en nuestro país. Hasta hace realmente poco el licenciado INEF no se preparaba para trabajar en el gimnasio. Luego, Ujú. con la evolución de CAFID y la realidad social, pues se ha ido centrando ahí. Y entonces, ¿quién ocupaba esos puestos de trabajo tan mayoritarios? Los gimnasios, las clases colectivas, el entrenamiento personal, pues principalmente era la gente que veníamos de formaciones no universitarias, Ujú. que no por eso tenían menos valor. Yo recuerdo con mucho cariño la gente que me ha formado a mí, que eran y son doctores en ciencias de la actividad física ahora mismo, y yo provengo de ese mundo, de un mundo muy diferente y del cual no nos podemos olvidar a la hora de analizar cómo es nuestro sector y nuestras necesidades ahí. En un momento determinado decidí, por coherencia con mis principios, volver a la universidad. Yo cursé en su momento Magisterio de Educación Física Ujú. y volví a la universidad con el doble grado de fisioterapia y ciencias de la actividad física y el deporte y por decisiones personales acabé fisioterapia. Entonces, digamos que yo empecé la casa al revés, la casa por el tejado. Qué interesante. Claro, tú tenías cierta experiencia, ¿no? Ya en, vamos a decir, en la actividad física y decides, entendamos, relativamente tarde, formarte, vamos a decir, reguladamente, ¿no? Claro, eso con cierta experiencia y conocimiento y entendiendo que dices por principios, ¿no? Con lo cual, cierto grado de rigurosidad entiendo. Qué paso más interesante, ¿no? Y cuéntanos cómo surge esto. Bueno, a ver, surge por esos principios. Yo, fíjate, sin ser graduado he sido profesor en másteres universitarios porque mi especialización, digamos, o la rama de trabajo que yo tengo es una rama, no quiere decir controvertida, pero es una rama en la que en nuestro país en el entrenamiento ha sido muy desconocida Ujú. y que nosotros la hemos ido empujando, tanto desde Qualis como yo particularmente, la hemos ido empujando a todos los niveles. Entonces, cuando tú te conviertes en que eres un especialista, llega un momento en que dices, el sector está convulso, yo me siento como que formo parte, estoy en el huracán y yo quiero salirme del huracán, entonces decido dar el paso hacia regularme Ujú. oficialmente y luego también con la espina de la fisioterapia, porque no olvidemos que yo también me puedo regular oficialmente a través de las convalidaciones por experiencia profesional, es una cosa que no se puede olvidar, y yo Ujú. puedo seguir haciendo mi trabajo como entrenador personal porque así me acredita. Y entonces, ¿por qué a la universidad? Precisamente porque
veía un camino hacia el final de todo un trabajo y fruto de, pues, Fernando, de Raquel, me dicen, todo el trabajo que estás elaborando, todo tiene que acabar en una tesis. No puedes hacer una tesis sin un doctor, sin una universidad, sin un grado. Entonces, al final, gracias a ellos me empujaron a arreglarme, a seguir avanzando y a terminar el camino que se inició hace, ya te digo, 10 años aproximadamente, que lo iniciamos varias gente y que forman parte de la esencia de Qualis. A mí me hace reflexionar un poco, ¿no? Este proceso, porque creo que hay muchas cosas implícitas dentro de lo que estamos hablando y yo las lanzo al aire, puedo estar en lo correcto o no, tú me corriges. Pero para llegar hasta ese punto, una persona tiene que ser riguroso, tiene que ser metódico, tiene que interesarle mucho lo que está trabajando, y investigando y estudiando para que luego personas que están dentro de, pues eso, tal vez de la fisioterapia o la preparación física, ¿no? A nivel reglado también, ¿no? Pero también a nivel de educación, te aconsejen, ¿no? Oye, creemos que tienes un nivel de conocimiento importante, vamos a continuar este proceso, ¿no? Por esta dirección. Creo que es muy interesante, ¿no? Porque habla un poco de ti bien, ¿no? Habla sobre ese proceso de aprendizaje, ya no solo dependiente pues, de una formación reglada, como estábamos comentando ahora, sino como interno de decisión propia. ¿Qué diferencias encuentras una vez empiezas a realizar estas formaciones regladas? Bueno, a ver, realmente es una pregunta muy controvertida porque lo que me estás preguntando es, tú entras con mucha experiencia y un conocimiento previo a la universidad, ¿hay choque o no hay choque? Claro que lo hay. Yo he de reconocer claramente que cuando las dos personas que más me empujan a llegar hacia el final del camino son la doctora Raquel Hernández de la UMU, de Cero Murcia, es como mi hermana, por así decirlo, y el doctor Fernando Martín Rivera de la Universidad de Valencia, que es como mi padrino, ¿vale? Entonces, ellos entienden que eso que estábamos hablando, eso que promovíamos desde Qualis, eso que tratábamos de explicar en un país como es España, que es un país muy costumbrista y muy cerrado en las tradiciones, pues nosotros estábamos haciendo un trabajo, yo había ya hecho varias investigaciones, vamos a decir, de andar por casa y demás. Entonces, claro, al final dicen, joder, cuando tú tienes tanto énfasis por algo, eres capaz de defenderlo, sus preceptos, de explicarlo, no se puede quedar ahí, ¿no? Entonces, pues empezamos el camino. Llegas a la universidad y, claro, es la gran diferencia. Yo entro con una maduración ya, una experiencia profesional y formativa. Yo en un momento determinado decido formarme fuera de España porque aquí no encontraba lo que yo quería, lo que me hacía sentirme gran entrenador, lo que me hacía sentir más eficiente en mi trabajo y tuve que irme fuera. Entonces, cuando llegas, pues llegas con las particularidades que tiene la universidad, vamos a decirlo, con unas particularidades muy concretas. Entre ellas, pues, los procesos de cambio de las materias son más lentos. La sociedad, la realidad social, la necesidad de ese CAFID hacia afuera y del fisio, ojo, y del fisioterapeuta, las realidades sociales marcan que la universidad debería tener un proceso de actualización muchísimo más rápido que no lo tiene. Entonces yo me encuentro con esa gran idea. Lo quiero dejar así claro, eso soy sincero. Esa es la gran idea con la que yo he tenido que luchar. La universidad es una cosa. Tú empezaste la casa por el tejado. Entiende dónde se ha empezado ahora, termina el proceso y tira hacia arriba. Entonces ahora en el doctorado, ahora haciendo lo que el doctor Fernando Martín Rivera me pide, leyendo y tal, es cuando yo realmente estoy sacando partido a lo que en su momento, hace 10 años, empezamos a trabajar. Durante la universidad he tenido que adaptarme al ritmo, a los conocimientos, a lo que la universidad te pedía, tanto en fisio como en las partes de entrenamiento. En las partes de entrenamiento. La única diferencia es que yo en fisioterapia sí que he tenido bastantes más elementos nuevos que en la parte de entrenamiento. Que la parte de entrenamiento no significa que no los tuviera, sino que en comparación había más en la parte de fisioterapia. Entiendo perfectamente. Quiero destacar que estamos hablando sobre este tema. Nosotros aconsejamos a las personas que empiecen la casa por los cimientos. Pero sí que es importante reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el hecho de que al final, hoy en día, sobre todo, que el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Obviamente, la dificultad está en cribar, en poder
pues determinar si ese conocimiento es más fiable o menos fiable, más acertado o menos acertado, pero una persona que dedique tiempo, le ponga ganas y tenga obviamente las fuentes correctas, pues puede estar muy bien formado. Por supuesto, nosotros aconsejamos pues, cursar pues, una formación reglada porque eso te va a dar unas, al menos a nivel legal, ¿no? Unas ayudas y bueno, un sustento, pero creemos que, bueno, que es muy interesante, ¿no? Esto que estás comentando. Entonces, cuéntanos, después de esto, un poquito tu experiencia, por dónde has ido, ¿no? Divagando. Bueno, yo provengo del mundo como te decía, de ese entrenador personal y de ese entrenamiento que se basaba en el acompañamiento exclusivo one-to-one, un servicio de alta calidad, estás con tu cliente. Reconozco y vi la evolución de ese entrenamiento funcional y cómo fue entrando dentro de los gimnasios. Yo recuerdo la primera vez que yo conozco un TRX, se hizo, lo conocí porque la selección española de voleibol vino a entrenar al gimnasio donde yo estaba en Madrid y veo eso y digo, ostras. Uno de los primeros artículos que se hizo sobre el entrenamiento de suspensión lo hice yo en la revista Basic Fit, una revista que se desapareció hace muchísimos años, estoy hablando hace casi 13 años, y a partir de ahí ese TRX entró en España de la mano de Tecnosport, las formaciones. Entonces yo provengo de ese mundo donde el entrenador se nos formaba en conoce miles de ejercicios, conoces miles de implementos y entonces se contraponía, ¿no? Ese entrenamiento personal como negocio, pues era como mucho más llamativo desde el no hacer las máquinas hasta hacer ese material. Yo provengo de ahí. Yo entiendo muchas de las cosas que están pasando ahora, sobre todo cuando algunas cosas las llamamos modas, pero realmente no son modas, sino que nosotros, el propio sector, gira como una veleta y se olvida de lo que es generar unas bases de entrenamiento, de tener unos principios. Entonces, el propio sector genera modas que luego las tiene que recuperar, como cualquier moda, los pantalones de campana volverán en cualquier momento, porque precisamente no tenemos una serie de criterios para determinar, oye, esto, aunque se estuviera hablando hace 8 años, sigue teniendo validez a día de hoy, ¿no? Entonces, cuando provienes de ese mundo, yo en un momento determinado digo, me falta algo más. Yo me sentía como, y ya vi que me faltaban cosas. Y es una de las bases que yo trato de transmitir muchas veces en las formaciones de Qualis. El entrenador que domina los ejercicios o los métodos no controla el proceso. Bueno, pues llegaba un momento en que yo no sentía que no controlaba el proceso. Y ese momento lo tengo datado justo cuando en uno de los centros en los que yo empiezo a trabajar, el fisio que estaba allí coge y dice, vamos a formar lo que se llama un equipo de readaptación. Y yo decía, vale, vamos, ¿qué es eso? Pues mira, yo trabajo con lesionados y en un momento determinado hay que empezar a hacer cosas. Y ahí me di cuenta de, ostras, qué difícil y qué diferente era eso. Entonces me empezaba a hablar de cosas, yo era un fisioterapeuta muy bueno, muy bueno, se llamaba Juan Luis Martínez, muy bueno, con un carácter muy duro, con mucha exigencia y con un lenguaje muy abierto a muchas cosas, pero me dio la oportunidad, me obligó como tú decías, a aumentar un poco la rigurosidad y aumentar un poco el conocimiento de lo que estaba haciendo. Entonces, a partir de ahí, yo inicio una búsqueda personal que culmina yéndome fuera de España a conocer a una serie de gente y a encontrar ahí lo que yo como entrenador me empezaba a generar ese eslabón hacia algo más que me pedía la readaptación. Hasta lo que soy hoy en día, si es que somos algo. Aquí comentas o salen varios temas muy interesantes. El primero es la importancia del principio. Hoy en día, donde las redes sociales dominan la mayor parte del contenido que estamos digiriendo, observamos resultados, pero es difícil entender cuáles son los principios que subyacen, ¿no? a un ejercicio. Muchas veces se habla, por ejemplo, ¿no? Ejercicios para tendinopatía rotuliana. ¿No? Y ahí, claro, ejercicios para, ¿no? Es una generalización bastante compleja, ¿no? Eso es una parte que me gustaría comentar y no quiero olvidarme también de la importancia de los referentes, ¿no? Como esa persona con la que te encuentras, este fisioterapeuta, marca unos estándares y además te transfiere, ¿no? Cierto grado de rigurosidad y de conocimiento que ahí en ese momento despierta, ¿no? Un camino nuevo, entiendo. Sí. A ver, con el tema de las redes sociales, yo aquí voy a ser muy sincero. Es un problema
que los referentes que tienen nuestros alumnos sea la persona que tiene 11.500 o 12.000 o 36.000 o 70.000 seguidores. El problema ya no es tanto lo de ejercicios para tendinopatía, el problema es que todo el mundo habla de lo que dicen terceros. De hecho, es difícil trabajar conmigo a nivel redes sociales porque yo tengo muy claro que yo quiero comunicar un elemento diferencial, y un elemento diferencial basado en una filosofía. Pero bueno, entonces ese es el primer gran punto donde es que ellos tienen esas referencias. La segunda es que vivimos en un momento resultadista, donde la sociedad es inmediata. Nos lo enseñó la pandemia también. Juan ayer estaba bien y hoy está ingresado en la UCI. No. Yo quiero ya. Lo quiero ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la sociedad que ve eso que nosotros publicamos, le estamos diciendo que los resultados se tienen que conseguir ya. Entonces, si no consigues resultados ya, eres mal entrenador. Y si me cuentas una película de procesos, tiempos y no sé qué, es que me estás mintiendo. Y realmente no. Pero somos nosotros, los mismos que exigimos rigurosidad, los que pervertimos el mensaje. Y eso tiene muchas consecuencias, muchísimas consecuencias en la gente que luego genera confusión. Para mí estamos provocando cada día más infoxicación, confusión. Y hacemos que la gente se pierda, que no tenga claro. No solo los nuestros, sino luego al final el usuario final, la persona que entra en nuestros centros. Por lo tanto, yo en las redes sociales publico lo que tengo que publicar cuando tengo algo que realmente decir y que me parece, oye, esto creo que lo quiero compartir con la gente realmente. Eso es para lo que utilizo las redes sociales. Luego me hablabas de los referentes, ¿no? Como otra cosa. Bueno, Juanlu no es que sea un referente para mí. Juanlu es una persona que me abrió un camino y que me dio un golpe en la cabeza a todo eso. Mis referentes están fuera de España y en España son realmente la gente que compone Qualis. Y voy a ser muy claro en esto. La gente que inicia Qualis, que es José Nuño, Raquel Hernández, Sergio Ballesteros y yo, entre otras personas, pero son los que seguimos, para mí ellos son sus referentes, personas que con todo ese bagaje fueron capaces de cambiar, modificar y aportar una serie de cosas. Para mí esos son los verdaderos referentes a los que tenemos. Y curiosamente los tres no se prodigan en redes sociales, pero yo invito a la gente a que se tomen un café con ellos y que les cuenten cosas y verán que no van a decir lo que dicen todos de la misma manera en la que dicen todos, prometiéndote lo mismo que dicen todos. Súper interesante. De estos referentes que están fuera de España que nos comentas, ¿quisieras comentarnos algunos nombres o qué trasladan ellos, ¿no? De información que te parece a ti interesante para seguir? Sí, a ver, los referentes, fíjate, mis referentes de fuera, ¿por qué los llamo referentes de fuera? Porque al igual que Juan no me abre una puerta, yo gracias a conocer a esta primera empresa en el 2006, me han ido abriendo puertas poco a poco. Entonces, desde lo que se llamaba Atletes Performance, que era Exos, ellos tuvieron la capacidad, y yo tuve también esa inquietud de cuando hablaban de gente, porque era un mundo tan desconocido, esa idea de entrenamiento que tenían, que cada vez que decían, bueno, pues como dice este autor, yo me apuntaba a ese autor, ¿vale? Y entonces iba a él. E hicieron conmigo una cosa muy curiosa, y es que cuando el sector es así, cuando el mago saca el conejo de la chistera, este sector va a rebuscar a la chistera. Yo voy a preguntar al mago cómo lo hace. Entonces, yo quiero el truco del mago. Quiero que el mago me enseñe a crear mi propio truco. Entonces, al final lo que estamos haciendo es, hacemos una publicación, con ese concepto marketingiano de atacando a tu punto débil para crearte la necesidad, pero no entiendes el proceso. Al final copias ejercicios esperando tener los mismos resultados, cosa que no funciona. No va a funcionar ahora y no va a funcionar nunca. Yo lo que hacía era irme a la fuente. Si esta gente que para mí eran buenos me mencionaban a Craig Livenson, yo quiero conocer a Craig Livenson. Si Craig Livenson me mencionó en su momento a Gary Gray, me mencionó en su momento a Postural Restoration, yo les quiero conocer. Si la gente Gary Gray me hablaba o Exos me hablaba de Altis, yo quiero formarme con Altis. Yo quería seguir así, no quería el camino que el entrenamiento en España me estaba marcando. Coincide un poco o bastante con lo que proponemos en Empiria. Al final nosotros lo que consideramos es que mucho más que quedarnos con el truco, que es realmente importante, pero el truco es una consecuencia,
ir a las fuentes, ¿no? Y por eso abrimos puertas, intentamos abrir puertas de referentes, de gente que conoce principios para que al final el alumno o aquella persona que quiere aprender pueda acceder a la fuente, con lo cual al principio volvemos, ¿no? Un poquito a eso. Coincide, no sé si coincidirás tú, en varios de nuestros entrevistados que hay un fuego interior, una chispa interior que nosotros hemos coincidido con los entrevistados, que era pasión, que es lo que permite a profesionales llegar a estados de conocimiento actuales, ¿no? Mediante un proceso elevados. Es decir, que todas las personas que entrevistamos que tienen un nivel de conocimiento elevado y conocen esas bases y las pueden aplicar, esos principios, todos nos comentan sobre el hecho de que a ellos les apasiona lo que hacen. ¿Coincides con ello? Totalmente, para bien y para mal, porque cuando eres muy pasional, defiendes a ultranza esto. Entonces, una de las razones que también me invitó a decir, al final quiero acabar haciendo un doctorado, es para decir, lo que yo llevo diciendo durante mucho tiempo, ahora tiene un peso científico y tiene un rigor. Lamentablemente he tenido que pasar por muchas cosas positivas y negativas para llegar a este momento de estar preparando el primer artículo para una tesis y preparar el segundo, porque en España hemos sido así. En España hubo un momento en que tenías que tener una referencia científica hasta para la hora. Y a mí me enseñaron fuera que la experiencia empírica, experiencia como evidencia empírica apoyado en una experiencia científica y una experiencia clínica, era muy importante. Entonces, no es que pueda ser pasional, es que sin pasión no puedes sacrificar cosas. Sin pasión no te puedes enfrentar a gente que dice que lo que haces no sirve para nada, no funciona. Sin pasión no puedes formar a la gente que hemos formado desde Qualys, que muchos de ellos luego son formadores. Es prácticamente, tenemos un nexo común, que es esa idea Qualys, ¿no? Entonces, la pasión hace que tú sacrifiques sabiendo que llega. Y es algo que hay que transmitir a las nuevas generaciones. No va a llegar ahora, es que no va a llegar ahora. No puedes exigir. Ahora estamos en un momento muy individualista. Yo soy, yo quiero, yo pido, ya, pero a cambio, o sea, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo volvemos? Pero con ese individualismo, pues, se rompen relaciones, se abandonan trabajos. Yo no he sido nunca así, ni lo fui, pero sí he sacrificado mucho. Sí que lo hemos sacrificado. Y yo creo que no hay nadie que para llegar a un nivel de seguridad a la hora de hablar, porque lo importante es que tú, porque no olvidemos que trabajamos con personas, tú tienes que generar tu propia seguridad. Entonces, para tener seguridad, un 20, un 30, un 40, pero para tener seguridad tienes que haber experimentado el error muchas veces. Y eso es la parte mala de la pasión, que te equivocas mucho. Pero es que sin equivocación no hay aprendizaje. Sin error no hay capacidad. Entonces, por supuesto que yo soy pasional de lo mío. O sea, a muchos niveles soy muy pasional de lo mío. Nos encanta tu reflexión, a mí personalmente, porque además coincide con la última entrevista que realizamos con Ricard Martínez de Neuromecánica. Y Ricky nos decía especialmente eso, ¿no? El hecho de la pasión por lo que haces, pero también pasión por en determinado momento reconocer que te has equivocado y que ese no era el camino y volver a retomar en otra dirección, pero, ¿no? Con unas bases, pero en otra dirección. Y la importancia de ese proceso, ¿no? Para, entre comillas, y hablando así un poquito más filosóficamente, pero elevar el nivel de conciencia. Sí. Es que Qualys tiene una característica, es que el grupo que lo compone siempre está en la modulación del error. Es decir, hay mucho debate anualmente sobre cómo tenemos que enseñar las cosas debido a la gran cantidad de desinformación que tiene el alumno en la cabeza y que no le genera conocimiento. Entonces, una de nuestras principales características es que no queremos hablar de lo que habla todo el mundo de la misma manera en la que habla todo el mundo, ¿vale? Como nosotros decimos, no te lo contamos, te lo explicamos. Por lo tanto, cuando tú reflexionas sobre cómo tienes que explicar las cosas de nuevo porque has visto que no han entendido, estás reconociendo que has tenido un error, ¿vale? Nos hemos equivocado explicándolo así, ¿cómo lo modificamos?
Por eso casi todos los años se produce una actualización completa de las formaciones, reorganizar módulos, lo que iba primero va después, lo que va después va antes, el módulo 3 se convierte en el 8 en el 1, etcétera, etcétera, para eso. Y a nivel particular, claro que tienes que reconocer que has cometido errores, porque tú pones tu confianza y tu pasión en mucha gente que también tiene su confianza y su pasión en otra gente que también tiene sus propias pasiones. Entonces, al final, tiene que haber un pequeño ego cuando tú eres pasión pura y dura por lo que haces, porque si no, te dejas llevar por la corriente y entonces pierdes la pasión. Yo no la he perdido. Hubo un momento que casi la perdí, pero gracias a, como te decía, a esta gente, a Sergio, a José y a Raquel, tiré para adelante y recuperé lo que en ese momento se me había, vamos a decir, me había salido un pelín del camino sin darme cuenta. Pero es algo que muchas veces queremos transmitir a la gente que está adelante, y es el hecho de que nosotros somos personas que tenemos una experiencia positiva, fruto de experiencias positivas y de negativas, pero siempre sacamos algo positivo. Genial, me gusta mucho esta reflexión. Cuéntanos si puedes, si te viene a la cabeza algún momento en el que durante este recorrido que nos explicabas hayas tenido uno de esos momentos que nosotros llamamos eureka, ¿no? De decir, un descubrimiento. Tal vez puede ser porque creías que una cosa era de una manera y al final, o al parecer, es de otra, o algo que no sabías y de repente se presenta en tu camino y dices, wow, por aquí hay que seguir. Vale, Londres 2006. Yo me voy a Londres con un compañero y hago el primer curso de Athletes Performance en aquella época. Y hay un momento, el primer día, yo, como así decirlo, venía con un hype del copón porque les conocía, o sea, lo que hacían me parecía flipante, ya sabemos cómo son los vídeos de los americanos, lo vendían de una manera que yo dije, yo quiero esto, yo lo quiero ver lo que hay detrás. Bueno, pues en la primera tarde, cuando me explicaron la diferencia de sistema y método, mi cabeza explotó. Total y absolutamente, con un razonamiento filosófico. Ese fue el primero. El segundo momento, que coincide también con ellos, años después, formación de formadores de Exos, nos estaban hablando de cuál era el punto más importante en el entrenamiento de la aceleración de tu atleta. Y yo ya lo tenía claro, la tibia positiva, el no sé qué, el no sé cuál, allí y tal. Y de repente nos dice la persona, conocer a tu deportista. Y yo dije, madre mía. Y por eso realmente mis referentes son mis referentes. Igual no son los mejores, para mí lo son. Igual no hacen cosas acojonantes, vamos a decirlo y con perdón de la expresión. Pero es que para mí, personas que llegan a ese nivel de conciencia a la hora de tener que explicar que lo importante en la mejora de la salida de un deportista de la aceleración es conocerle, o sea, ya para mí hace que cambie completamente mi visión de lo que hay. Y eso ha guiado muchas veces. Por eso los tres pilares de Qualis son la ciencia, la experiencia y el componente humano. En esa circularidad, ¿no? Uno sin otro no se puede entender. Pero han sido mis dos momentos eureka. Y el tercero, porque forma parte de todo, fue cuando en la pandemia conocí a la gente de Emergence y me plantaron una cosa que se llama dinámica ecológica aquí. Y entonces dije, ostras, de manera muy mágica consiguieron ponerme orden todavía mucho más a muchas cosas. Fíjate que los tres reúnen un elemento común y es que no me estaban diciendo cómo entrenar a la gente, me estaban hablando desde otra idea, o sea, desde otra perspectiva. A mí me encantaría que cuando habláramos de entrenamiento aquí le dedicáramos más tiempo a lo del componente biopsicosocial, que se nos llena la boca de reclamarlo, pero que luego al final cuando entrenas a la gente lo único que te preocupas es de series y repeticiones. Y eso es lo que dices tú. ¿Por qué son quienes son para mí? Por esto. Súper importante, ¿no? El no solo decir la importancia de tener en cuenta a la persona, ¿no? Los componentes biopsicosociales, sino también de poner la persona en el centro también, sino de realmente hacerlo, ¿no? Porque está muy en auge, está de moda, por decirlo entre comillas, el término, pero muchas veces que implica ello, no se tiene en cuenta. De este último momento eureka que nos decías, haznos solo una sinopsis de en qué consiste. Vale. Yo conozco Emergence a través de Altis.
¿vale? a través de Stuart McMillan. Le hicimos una entrevista en la pandemia, está en el canal de Wallis. Altis, para quien no lo conozca, es una empresa muy centrada en el atletismo. Muy centrada en el atletismo. Entonces, formándonos con ellos, hablando con ellos, pues en las referencias aparecía una serie de... Una persona concreta que se llamaba Son Miska. Movement Miyagi. Me encantó su nick. Entonces, claro, ¿qué te ponen en la cabeza? ¿Qué me atrae? Primero, la dinámica ecológica es una corriente de la psicología que tiene la valentía y la gallardía de explicarnos cómo entrenar. O sea, es decir, las ciencias del entrenamiento y las ciencias y la fisioterapia ahora mismo se están nutriendo muchísimo más de lo que son disciplinas paralelas, la psicología, el cognitivismo, cosas así, el conductismo y todo ese tipo de cosas que de las propias ciencias suyas. Es decir, el entrenamiento está evolucionando mucho más gracias a lo que no es el entrenamiento que a lo que sí que es el entrenamiento. Y a las personas que son capaces de llevarlo hacia ahí. Bueno, pues eso me pasó con la dinámica ecológica. Me plantan una serie de cosas que plantean todo, que me remueven los cimientos. Y dije, ostras, necesito entenderlo muy despacio y me costó muchos años. Me ha costado bastantes años, han sido casi 3 años de formación continuada con ellos vía online. Ese momento te plantea, uno, tú estás seguro de lo que sabes y lo tienes claro, pero ¿qué ocurre si lo cambiamos de perspectiva? Entonces ya te dices, wow, ¿no? O sea, ya es lo primero, te obliga a estar más seguro de lo que tú haces. Lo segundo, te ordena la cabeza. Aprendes a darle importancia a lo que tiene y a lo que no tiene no darle importancia, que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Que queremos hacer de todo, siempre de todo y considerar a todo al mismo nivel de importancia. Y luego, como tal, es que las ciencias del entrenamiento, las ciencias de la readaptación, no podemos olvidar que lo importante es lo que ocurre cuando la persona sale de nuestro centro, de nuestra camilla, de nuestra clínica. Entonces, todavía seguimos a día de hoy muy dominados por lo que ocurre dentro, preocupándonos mucho de lo que hacen cuando están aquí. Y lo de fuera no, por aquello de nosotros no podemos controlar 23 horas, ya. Pues, ¿de qué manera podemos hacer que con una hora de trabajo que estén con nosotros optimicemos las otras 23 restantes? Ese es realmente el camino. Entonces, a partir de ahí lo fui entendiendo un poquito más. Mi tesis habla del concepto variabilidad del movimiento y cómo optimizar el entrenamiento a través de ese concepto. Retomaremos un segundito de eso porque creo que es muy interesante. Nos has comentado de la importancia de tener en cuenta el factor biopsicosocial y ahora has confirmado, ¿no? Con esto que nos comentas que realmente sí lo tienes en cuenta, ¿no? Es decir, no es solo hablar y decir, no, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? No, mira, fíjate por esto y por esto y por esto, ¿no? Y además estamos, en este caso tú concretamente, ¿no? Pensando qué cosas puedo hacer para modificar en el beneficio del paciente, en el caso concreto, esto, ¿no? Concretamente, que creo que es muy interesante. A nosotros nos preocupa mucho el mensaje con el que se queda el alumno y cuánto es capaz de... O sea, nosotros no vivimos del, pues si no lo ha entendido es su problema. No. Nosotros luchamos por, es que lo tienen que entender porque realmente les va a cambiar su vida cuando entienden esto. Totalmente. Háblanos de tu tesis. Variabilidad de movimiento ya suena prometedor. No hace falta que profundices mucho, pero cuéntanos un poquito. Bueno, a ver, ¿por qué una tesis de ese tipo? Porque variabilidad de movimiento está muy relacionada con el concepto calidad de movimiento y el concepto calidad de movimiento ha sido uno de esos conceptos que arduamente y pasionalmente hemos tenido que defender. Yo creo que en este país hay un problema con el lenguaje y con los conceptos y ya no es que todos hablemos un mismo lenguaje, sino que además pervertimos los conceptos de manera a nuestro favor, ¿vale? Porque al final como tú quieres predominar tu opinión, no, es que esto para mí es así, ya. Pero que sea para ti así no significa que tú lo puedas transmitir así porque estás induciendo a error. Pero como no importa lo que tú transmitas en un curso, sino lo que importa es que tengas muchos cursos o mucha gente, yo me retiro de muchas cosas ahí. Entonces, nace la idea, aparte de una promesa, como yo digo, de vida a mi abuelo que falleció, y yo soy coherente con esa promesa, nace de
empiezas a investigar sobre calidad de movimiento, empiezas a tener referencias que hablan de ese concepto de calidad y en su momento lo hablaban desde una perspectiva demasiado filosófica, demasiado la psicología, difícil aplicarlo al entrenamiento, hasta que hace poco, realmente poco tiempo, empezamos a hablar de ese concepto de calidad de movimiento, variabilidad de movimiento. Entonces, variabilidad de movimiento es un término que lo manejamos bastante mal, pero es fruto del propio nombre. Como habla de calidad de movimiento, como habla de las ciencias del movimiento y como no es un concepto fácil, reunía todas las características para que yo me metiera en ese barro. No es algo de lo que hable todo el mundo y que realmente lo sepan explicar. No es algo fácilmente aplicable con un ejercicio, porque aquí estamos enseñando a la gente a entender conceptos a través de ejercicios, con lo cual les estamos haciendo tontos, con perdón. Sin un ejercicio tú no eres capaz de entenderlo, entonces estamos teniendo un problema de formación a la gente. Entonces es normal que tengan esas infoxicaciones tan elevadas. Entonces, yo por eso, cuando investigo eso y empiezo a tener y planteo mis dudas a Fernando, lo metí porque dije, es que esto puede ayudar a entender cosas que en el entrenamiento no se están teniendo en cuenta. Como a mí me cambió ese concepto de calidad de movimiento y gracias a ese concepto, pues hoy me estás haciendo una entrevista, todo hay que decirlo, pues yo quiero contribuir de la misma manera. Quiero que la gente entienda que el entrenamiento es algo más que lo que mide un encoder o lo que mide, pero además no solo de boquilla, sino con un principio práctico, concreto, y a no desestimar cosas que puedan parecer, vengan de donde vengan, porque claro, como viene Estados Unidos, esto es magia, no, o sea, sabemos cómo son, pero no, hay más cuestiones que están detrás de esa magia, ¿no? Entonces, por eso yo quise hacerlo, porque partía del hecho de, es que aquí hay mucha leña que cortar para poderlo hacer. Entonces, ¿por qué no, ya que estoy metido en ello, por qué no hacerlo desde un camino reglado y que además pueda ayudar a más gente todavía? Genial. Algo que nos quieras o quieras recomendar. Cualquier cosa. Puede ser dentro de lo que has comentado, puede ser algo más personal, filosófico, lo que tú consideres. Bueno, pues voy a rescatar una conversación que tuve con los alumnos en Barcelona este fin de semana. Y es que antes de formarte con alguien porque está muy guay, está muy genial, tiene muchos... O sea, antes de elegir una formación, elige tu camino primero. O sea, ¿por qué? Porque si tú no tienes en cuenta tu contexto, tú no tienes en cuenta los pacientes que tienes, los clientes con los que trabajas, el tipo, vas a invertir un dinero en una formación de la cual va a pasar como con la carpeta artículos o libros que todos tenemos en el ordenador, que la vas a ir llenando cada vez más y no vas a tener capacidad de rescatarlo. Entonces, pero da igual, incluso hasta con Qualis. Yo me enorgullezco de haber dicho a gente, no es el momento de que te formes con nosotros, no te apuntes a este curso, no busques siempre el más, el mejor, el no te dejes llevar por esto no funciona. O sea, tú, ¿dónde estás trabajando? Entonces te encuentras a gente que después del curso te dice, ya, y una cosa, ¿y esto cómo lo aplico a yo que trabajo en una sala de fitness tradicional, no tengo gomas, no tengo TRX, no tengo nada? Entonces mi pensamiento es, ¿por qué te has apuntado a esto que estoy hablando yo ahora, que no tiene nada que ver con ello, ¿no? En ese sentido. Entonces, que seamos muchísimo menos dependientes del resultado. No, me voy a formar porque así voy a conseguir mejores resultados. No, no los vas a conseguir. O sea, es un 0,1% lo que a corto plazo esta formación te va a aportar. Y el largo plazo viene de seguir un hilo formativo. Es decir, si te gusta una gente, sigue hasta el final con ellos. No empieces a mezclar cosas, ¿vale? No empieces a mezclar cosas porque no. Y es por eso que yo comparo muchas veces el entrenamiento con un cocinero de alta calidad, donde tiene que ser que la lechuga tiene que estar así, porque si la pones así, la experiencia del plato ya no es la misma. Y pues para mí eso tiene que ser el entrenamiento. El entrenamiento tenemos que ser mucho más exigentes con cómo encajamos los componentes y los ingredientes del entrenamiento. Nos queremos comparar con médicos y estamos muy lejos de poder compararnos con médicos porque no hay exigencia propia dentro del sector. Y no enseñamos a las personas a ser consecuentes. En este momento, por muy bueno que sea esto, no te formes.
sigue por este camino y ya llegarás ahí, pero ahora no lo hagas. Gracias por esta recomendación. Nos has comentado durante la entrevista sobre pasión, sobre referentes, ¿no? Sobre cambios de dirección, metodología, hemos hablado de filosofía, hemos hablado de muchas cosas. Creo que ha sido una entrevista muy interesante, para mí incluso personalmente. Te agradezco este tiempo, David. Me gustaría que pudieras despedir la entrevista y sobre todo que nos pudieras dejar dónde podríamos encontrarte, a ti, a Qualys, vuestras formaciones. Bueno, lo más sencillo, Instagram es donde más nos movemos, es Qualys Motus Formación. Qualys Motus Formación porque nos hackearon la otra cuenta y hay una cuenta que se llama Qualys Formación, que es la antigua, la nuestra es Qualys Motus Formación, ¿vale? Y la mía propia es David-M Pozo. Perfecto. Ahí es donde no publico mucho, pero leo todos los días. Leo todos los días, los privados, estamos ahí. Y luego como cierre. Yo es que creo al final que la base es, antes de nada, encuentra lo que te hace diferencial, que es, creo que el camino. Hasta que tú no seas capaz de definirte claramente, de tener claros tus principios, tus valores, tu realidad, eres fruto de las modas, porque tú las estás convirtiendo en una moda. Muchas gracias, David. A ti, Ismael. Espero que nos veamos pronto. Un saludo. Un saludo.